Hola, hola. Ante todo, reciban mis mejores deseos para este primer examen de la PRE. Mis estudiantes me han estado solicitando material adicional para practicar aptitud verbal ante la inminencia del primer parcial. Entonces, yo he preparado un simulacro con 25 preguntas con los temas desarrollados desde la semana 1 hasta la semana 5. Naturalmente, este simulacro respeta la proporción de preguntas para cada componente del curso, 50% de lectura y 50% de redacción. En este video les comparto las respuestas sustentadas de cada pregunta de ese simulacro. Lo he dividido con marcas de tiempo para facilitar la navegación, de tal forma que ustedes puedan seleccionar directamente la explicación de las preguntas que les interese. Finalmente, una recomendación. Para aprovechar más este contenido, les sugiero que resuelvan el simulacro antes de ver las explicaciones. Si no lo tienen, pueden descargarlo. Para ello hay un link en la descripción de este video. Resolverlo antes les permitirá aprender y comprender más. Sinceramente, espero que este material les sirva y coadyuve al logro de tan ansiado ingreso. Bienvenidos. Bueno, en la primera pregunta nos piden señalar la alternativa en la que se use correctamente el punto seguido. Hay que recordar la técnica de los verbos principales y verbos subordinados, ¿ok? Entonces, un verbo principal justifica la existencia de una oración. Por lo menos un verbo principal. En la primera alternativa invitaremos que es un verbo principal, pero está subordinado por el porque. Eso significa que el punto seguido que está después de campamento no se justifica porque el enunciado, porque no nos resulta simpático, no tiene verbo principal. De tal forma que en la A no estaría bien utilizado el punto seguido. En la B vemos que el verbo es el principal, está todo bien. Desató está subordinado por el que, no hay ningún problema porque pertenece a la misma oración. A mediados del siglo XIX, estos últimos fueron es un verbo principal, y ganaron está subordinado por el quienes. Entonces tengo dos verbos principales, dos verbos subordinados. ¿Se justifica la existencia de dos oraciones? Sí, se justifica la existencia de dos oraciones. Y efectivamente acá hay dos oraciones. No obstante, este enunciado a mediados del siglo XIX es un circunstancial de la primera oración. Si ustedes se percatan, acá la competencia entre daguerrotipistas y fotógrafos se desata en Lima a mediados del siglo XIX. Por tanto, este circunstancial de tiempo, siendo que le corresponde a la primera oración, no debería estar precedido por un punto. El punto debería estar después del siglo XIX. De tal forma que acá hay dos oraciones, pero el punto está mal ubicado. Por lo tanto, tampoco sería la respuesta. Luego tengo en la C el verbo asistió, que está subordinado por el que. Cambió es un verbo principal. Abandonó es otro verbo principal, de tal forma que este punto que está después de radicalmente sí se justifica, porque el anterior enunciado tiene un verbo principal. Abandonó algunos cursos de la universidad, sobre todo aquellos que se relacionaban directamente con su carrera. Vemos que este es un verbo subordinado por el que. Entonces, desde abandonó hasta carrera hay un solo verbo principal. Eso significa que debería haber una sola oración. Entonces, este punto que vemos después de universidad no debería estar. Así que este punto también estaría mal utilizado, no sería respuesta a la C. Nutrió es verbo principal, eran es verbo principal, se justifica entonces el punto después de páginas. Importaban es un verbo principal, se justifica entonces el punto después de ilustradas. Reemplazaban es otro verbo principal. Y precedieron es un verbo subordinado. Entonces yo acá en el último enunciado, que empieza en los grabados y termina en Gutenberg, tengo dos verbos principales y uno subordinado. Como había comentado al inicio, necesitas al menos un verbo principal para justificar la oración. Aquí hay dos, no hay ningún problema, está todo bien. Por lo tanto, en la D estaría bien utilizado el punto seguido. Para terminar, la E es un verbo subordinado, estudian, está subordinado por el que, es el verbo principal. Fue es un verbo subordinado por el que.
Está acá. ¿Ok? Si ustedes se percatan, entonces este punto no estaría justificado. ¿Por qué? Porque este fue el de la estabilización económica política del país. Es una proposición que está subordinada por este que, ¿ok? Por tanto, pertenece a la misma oración. Ahora, el punto que está después de país, tampoco, porque si ustedes buscan un verbo desde en el último enunciado, en el aparente último enunciado que empieza en luego y termina en independencia, no hay verbo. Luego de las guerras, sustantivo, caudillos, ocurridas es un participio, no es un verbo, ¿no es cierto? Después adverbio, independencia, sustantivo, no hay un verbo. Por lo tanto, este punto tampoco estaría justificado. De hecho, este luego de las guerras de caudillos ocurridas después de la independencia sería un circunstancial de tiempo. Cuando el circunstancial está hacia el final de la oración en su ubicación natural, no debería ser precedida por ningún signo de puntuación. Así que este punto tampoco estaría justificado. No hay ningún verbo. Acá sí hay verbo, pero es subordinado. Al no haber un verbo principal en este enunciado que empieza en fue y termina en país, no se justificaría este punto que está aquí. Así que la alternativa E es una sola oración, porque hay un solo verbo principal. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es la D. Bien, cuando tengan una pregunta con un fragmento en el cual tengan que inferir la cantidad de puntos que se han omitido, la mejor recomendación es leer el enunciado completo, o sea, leer todo el fragmento. ¿Para qué? Para identificar los subtemas. Los subtemas ya me pueden dar una idea de dónde pueden ubicarse los puntos seguidos. ¿Ok? Por ejemplo, en este enunciado notamos que la primera parte del fragmento está desarrollando la idea de qué es una fiesta LAN o una LAN party y se habla de lo que es hasta acá. Luego hablan de dónde proviene el nombre y con esa idea se vienen hasta por acá. Luego hablan de los tipos de redes LAN, que hay inalámbricas y hay cableadas. Ese es un tercer tema. Y un cuarto tema es acerca de las conexiones que se realizan, ¿no? Se realizan cableadas porque mejoran la velocidad de rendimiento y evitan interferencias. Entonces, ese es cuál es la conexión preferida, si se quiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos cuatro subtemas. ¿Qué es una LAN party? ¿De dónde proviene el nombre? ¿Cuántos tipos de redes LAN hay? ¿Y cuál es la preferida? Entonces ya tengo una noción de que pueden ubicarse puntos seguidos acá, deben ubicarse puntos seguidos acá. Pero esta técnica no es excluyente de la otra que hemos aprendido, que es identificar verbos principales y subordinados. Así que la vamos a complementar con la otra. Leyendo el primer enunciado, que trata acerca de qué es una fiesta LAN, identifico solamente un verbo principal y un verbo subordinado. No hay más. Por lo tanto, si en la primera parte solo tengo un verbo principal, eso significa que todo ese enunciado, desde una LAN hasta tecnología, es una sola oración, dado que hay un solo verbo principal. ¿Alguno de ustedes de repente pensó en ubicar un punto después de información? Pero desde además hasta tecnología no hay verbo. Poder, llegar, conocer, hacer y aprender son infinitivos, son verboides. Entonces, al no haber verbo, no se justifica la existencia de un punto seguido acá. Así que el único punto seguido que tendríamos que escribir en la primera parte es después de tecnología. En la segunda parte, en la que se desarrolla el tema de dónde proviene el nombre del Ampari, tenemos el verbo proviene, efectivamente, el verbo subordinado interconectan, está subordinado por el cómo, y el verbo subordinado permite, que está subordinado por el qué. ¿Ok? Entonces tengo un verbo principal y dos verbos subordinados. Eso significa que desde el hombre hasta velocidades, que es el enunciado
en el que se está desarrollando cuál es el origen de Fiesta LAN o LAN Party, cuál es el origen de ese nombre, hay una sola oración, porque hay un solo verbo principal. ¿Ok? Hasta ahí me parece claro. Tenemos dos oraciones. Vamos a ver en la tercera parte que habla de las variaciones de LAN, de los tipos de redes LAN. Entonces acá veo el verbo principal, hay, el verbo principal significa y el verbo subordinado existen. Entonces ahora ya tengo dos verbos principales y uno subordinado. Podría ser que todo esto lo junte en una sola oración por la extensión, ¿sí? Por la extensión sí yo creo que podría tranquilamente entrar en una sola oración, pero la gramaticalidad no me lo permite. Fíjense en el pronombre demostrativo esto, rompe el hilo de la oración. Entonces hay diferentes variaciones de LAN, esto significa que existen redes. Entonces esto está rompiendo el hilo de la oración y me obliga a utilizar un punto seguido después de LAN. Y estaría bien porque el enunciado hay diferentes variaciones de LAN tiene su verbo principal, que es hay. Y esto significa que existen redes inalámbricas y redes cableadas, tiene su verbo principal, que significa. Entonces, el pronombre demostrativo que está acá me obliga a escribir un punto seguido acá. ¿Okay? Entonces, la técnica esta de identificar el subtema no es suficiente. Si hubieras trabajado solo con esa técnica dirías, bueno, se omitieron 3 puntos y se acabó, ¿no es cierto? Pero en realidad acá, por ejemplo, hay un punto más que uno tiene que escribir. Veamos la última parte. ¿Cuántos verbos principales y subordinados hay? Tenemos el verbo principal realizan, debe, que también es verbo principal, obtiene, que está subordinado por el que, y evitan, que también es un verbo principal. Entonces tengo 3 verbos principales y un verbo subordinado. Entonces, cuidado, que podrían haber hasta 3 oraciones, ¿no es cierto? La idea de este último enunciado es que las conexiones que se realizan son de tipo cableadas. Se prefieren estas, ¿por qué? Porque nos da mayor velocidad, rendimiento y evita las interferencias. Entonces, la idea es esa. Hay una relación causal. Primero nos dicen que se prefieren las redes cableadas y luego nos dicen por qué se prefieren esas redes cableadas. Entonces, es un enunciado que tiene dos partes. ¿Ok? Esta segunda parte empieza acá. Esto se debe a que se obtiene mayor velocidad de rendimiento y se evitan. Entonces, este verbo principal no lo puedo separar del otro. No lo puedo separar en dos oraciones. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Entonces, al haber una continuidad de todo este enunciado, no puedo separarlo en dos oraciones. Así que hasta aquí yo creo que no podríamos tener 3 oraciones. A lo más tendríamos 2. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos el pronombre demostrativo esto, que me obliga a escribir un punto seguido acá, rompe el hilo de la oración. Fíjense, generalmente las conexiones se realizan por medio de redes cableadas. ¿Esto se debe a qué? No. Acá esto está rompiendo el hilo de la oración y así que acá debo escribir un punto seguido. Y estaría bien porque realizan es el verbo principal de esa oración. Y la oración restante me quedaría con 2 verbos principales y uno subordinado. De tal forma entonces que los puntos los ubicaríamos en tecnología, después de velocidades, después de LAN, después de cableadas, después de cableadas también, y ya estaría, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos puntos seguidos se han omitido en este fragmento? Se habrían omitido 5. Esa es la respuesta. Ahora, en este formato, que también es un fragmento, ya no nos piden la cantidad de puntos, sino dónde se debe colocar punto seguido. Se sobreentiende que solo en uno de los espacios debe escribirse punto seguido. Entonces, esto es más fácil, ¿no? Esto es más fácil porque incluso aquí en el ejercicio vemos que tenemos un punto seguido escrito, no se han omitido todos, ¿no? Entonces acá tenemos un punto seguido, ya sabemos que desde recientemente hasta construida hay una oración. Entonces aquí se hace un poco fácil porque
identifico la cantidad de verbos principales que hay y tengo el verbo principal descubrió, luego tengo el verbo subordinado han puesto, ¿no es cierto? Y el otro verbo subordinado fue. Ha puesto está subordinado por el que y el fue está subordinado por el que. Entonces, en esa oración hay un solo verbo principal. Eso significa que hasta construida debería haber solo una oración. Por lo tanto, uno queda fuera, súper descartado. ¿Ok? Continúo ubicando verbos principales y verbos subordinados. Entonces me percato que fue es un verbo principal, ha discutido es otro verbo principal. Eso no significa que acá haya dos oraciones. Puede ser que todo esté en una sola oración. Hemos visto oraciones que tienen dos, de repente hasta tres verbos principales. Podría ser, pero que haya dos verbos principales no significa que haya dos oraciones necesariamente. Si nosotros seguimos mirando, tenemos han encontrado que es subordinado por el ya que es subordinado por a causa de que, ¿ok? Llamaban que es subordinado por el que y daban que es subordinado por el que. No hay más verbos. Entonces ya nos dimos cuenta de que, por ejemplo, desde mucho, hasta pobladores hay un solo verbo principal. Entonces, si hay un solo verbo principal, debe haber una sola oración. Por lo tanto, en 4 y en 5 no puede escribirse punto seguido. ¿Ok? Las únicas posibilidades entonces de punto seguido serían 3 y 2. Entonces, veo que hay dos verbos principales. La oración dice, Teotihuacán fue una de las principales ciudades de Mesoamérica en la época prehispánica entre el siglo III y VII, principalmente en las áreas de comercio y cultura. Entonces, como ven, ese principalmente en las áreas de comercio y cultura forma parte de la oración anterior. ¿Ok? Entonces, este número 2 no podría recibir un punto seguido. De tal forma que el punto seguido tendría que estar en el punto 3. ¿Por qué? Porque obviamente hay una oración anterior que tiene su verbo principal que es fue y desde 3 hasta el final del texto no hay ningún verbo principal sino solamente ha discutido. Por lo tanto, ese sería el verbo principal de esta última oración. ¿Ok? La respuesta está dada. Ahora, seguramente igual a ustedes les queda la duda de cómo puede haber una oración tan extensa. Bueno, en principio hay un solo verbo principal, por lo tanto, hay una sola oración. Se acabó. O sea, técnicamente es así. Pero observa lo que está pasando. Mira, mucho se ha discutido, sin embargo, sobre distintas aristas de esta cultura. Y acá ves un desde, ¿no? Aquí ves el desde. Desde hasta. Entonces, mucho se ha discutido, sin embargo, sobre distintas aristas de esta cultura. Desde el origen étnico de sus habitantes hasta el mismo nombre. ¿Ok? Se ha discutido desde esto hasta esto. Ya lo que viene es como una información subordinada de esto que se está diciendo. Desde el origen étnico de sus habitantes, ya que se han encontrado vestigios y legados de diferentes culturas mesoamericanas, como hasta el mismo nombre, a causa de que su actual nominación es la forma que Entonces, en realidad, es una construcción que tiene una idea bastante clara, que se ha discutido mucho respecto a esta cultura, desde su origen hasta el mismo nombre, ¿no? Pero que está enriquecida con información subordinada, ¿no? Claramente no es una oración cuya extensión se recomiende, ¿no? Habría que reformular esta redacción, pero en el ejercicio no tengo que reformular nada, simplemente tengo que identificar dónde entra el punto seguido y el punto seguido entra en el espacio número 3.
Bien, en la pregunta 4 me piden señalar la oración con la puntuación correcta. En la alternativa A veo que tengo una oración cuyo sujeto es el presidente. ¿Ok? Este es el sujeto. Porque es el presidente el que ingresa al hemiciclo. Ahora, ¿cuándo ingresa? Cuando nadie se lo esperaba. Ese cuando nadie se lo esperaba sería un circunstancial de tiempo, que como está movido hacia la parte inicial debería haber una coma después de esperaba. ¿Ok? Entonces falta una coma después de esperaba y la coma que está después de hemiciclo no debería estar porque si se percatan está separando el sujeto del predicado con una coma y eso no es válido. Así que sobra la coma después de hemiciclo y falta una coma después de esperaba. Tula, pese a saber que no tenía opciones de ganar, decidió participar en el concurso. El enunciado, pese a saber que no tenía opciones de ganar, es un inciso. Y los incisos se separan del resto de la oración con comas, así que falta la coma después de ganar. En el caso de la C, veo una enumeración, reconoce tres cosas, ¿no? Reconoce que solo te bañas 3 veces por semana, que te da miedo a la oscuridad, 2, y 3, que colocas datos falsos en Facebook. Son tres cosas que tienes que reconocer. Si no reconoces esas tres cosas, yo les contaré a todos tu secreto. Entonces, es el enunciado, les contaré a todos tu secreto, es un complemento o se está complementando con el verbo. Esta oración, parafraseándola, diría, reconoce eso o les contaré a todos tu secreto. Entonces, es necesario marcar la jerarquía de la conjunción o respecto a la conjunción y para marcar esa jerarquía se escribe una coma después de Facebook y antes de O. Así que falta esa coma. En el caso de la D, hechos sospechosos ocurridos fuera de la mansión es el sujeto de la oración. Son esos hechos los que llevaron al detective a pensar que el asesino no era el mayordomo. Entonces, como ven, no podría escribir una coma después de mansión, porque estaría separando el sujeto del predicado. Así que en la alternativa D no hay necesidad de ninguna coma. En la E, en cambio, sí. El por favor de la oración lo podríamos insertar, por ejemplo, después de tráigame. Si lo inserto después de tráigame, diría, tráigame por favor un plato de ravioles. Ahí el por favor tendría que encerrarlo entre comas, por ser una expresión incidental. Bueno, en este caso está adelante, así que pongo una coma después de por favor. Por favor, tráigame un plato de ravioles mozo. Esta coma está bien puesta porque me estoy dirigiendo al mozo. Es el vocativo de la oración. Por lo tanto, para separar ese vocativo, una coma. La respuesta obviamente sería la de, porque es el caso en el que no hay necesidad de ningún signo de puntuación, está bien escrita. Nuevamente en la pregunta número 5 nos piden señalar la alternativa en la que se haga uso correcto de la coma. En la primera alternativa vemos que la oración tiene un complemento circunstancial movido en el transcurso de los últimos años. Todo esto es un circunstancial de tiempo. La inflación promedio de todos los países de América Latina sería el sujeto y el predicado se ha reducido considerablemente. Por lo tanto, claramente, este circunstancial en el transcurso de los últimos años debería estar eh, con una coma, ¿no? Separada con una coma del resto de la oración. Luego, siendo que este es el sujeto, lo que está en rojo es el sujeto, y se ha reducido considerablemente ese predicado, no podría escribir la coma después de la tina, porque estaría separando el sujeto del predicado. Por lo tanto, esta oración A está terriblemente mal escrita. En la B, comprando en el supermercado conoció a su actual esposo. La expresión, el enunciado, la proposición comprando en el supermercado, está predicando algo de un sujeto, ¿no? De alguien, en este caso de una mujer, ¿ok? Y no tiene verbo. Si se fijan, no hay verbo, pero sí hay un verboide, que es comprando, el gerundio. Si una oración comienza con un gerundio o con un participio y ese enunciado inicial
está predicando algo de un sujeto, entonces a ese enunciado se le llama construcción absoluta. Y las construcciones absolutas deben separarse con una coma del resto de la oración. Terminada la cena, todos se fueron a dormir. Entonces, terminada la cena, como ves, es un enunciado que comienza con un participio, terminada, se está predicando algo acerca de un sujeto, ¿ok? Es una construcción absoluta. Entonces, si comienza con un participio o comienza con un gerundio, debe separarlo con una coma del resto de la oración. En la 3, Cecilia estudiaba contabilidad para luego conducir la empresa familiar. Esta es una construcción de finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que estudie contabilidad? Conducir la empresa familiar. Cuando la proposición para luego conducir la empresa familiar está al inicio de la oración, ¿ok? O sea, si la oración dijera, para conducir la empresa familiar, Cecilia estudia contabilidad, ahí sí se debe escribir coma en medio de los dos enunciados. Pero si es que está en el orden en el que aparece en la alternativa, no debería ir coma. ¿Ok? En la alternativa D, este martes partiremos hacia Chiclayo, ciudad natal de nuestros abuelos. Esta ciudad natal de nuestros abuelos es una posición de Chiclayo, por lo tanto debería separarse con coma. Una coma después de Chiclayo, entonces, es necesaria. En la clase analizaremos los poemas de Vallejo. Mañana los de Edson. Entonces, en la clase, coma está perfecta porque ese es circunstancial del lugar que está movido al inicio. ¿Ok? Y como tiene 3 palabras, está bien la coma. Si tiene 2 palabras, si dijera, por ejemplo, en clase, no se escribe coma. ¿Ok? Si tiene 3 o más palabras el circunstancial movido, debemos escribir la coma. Entonces, en la clase analizaremos los poemas de Vallejo. Esa es la oración en la cual el verbo principal es analizaremos. La siguiente oración tiene una coma que está reemplazando al verbo analizaremos. Mañana analizaremos los de ellos. Entonces esa coma está perfecta. Si alguno de ustedes me pregunta acerca de la coma que está después de Vallejo, perdón, acerca del punto que está después de Vallejo, y dice, profesor, ahí podría entrar un punto y coma, sí, el punto y coma también sirve para separar oraciones. ¿Ok? El punto y el punto y coma, ambos sirven para separar oraciones. Estas dos son oraciones. Cada una tiene un verbo principal y está todo bien si es que yo le escribo el punto. Y también estaría bien si es que escribo el punto y coma. Profesor, y si me hacen elegir entre las dos opciones, bueno, si te hacen elegir entre las dos opciones, sería mejor el punto y coma, porque notarás que la segunda oración está usando el mismo verbo de la primera. Entonces, por ese vínculo, por esa afinidad que hay entre las dos oraciones, es que sería mejor un punto y coma. Pero tal como está escrito acá, también está bien. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta sería la alternativa E. Bien, en esta pregunta 6 me piden identificar el número de comas que falta. A los 4 años, la zoóloga y antropóloga británica Jane Goodall. A los 4 años, ¿qué cosa es? Un circunstancial de tiempo movido al inicio de la oración. Como tiene 4 palabras, debo escribir una coma ahí, después de años. ¿Ok? Sintió gran curiosidad por saber por dónde salían los huevos de la gallina, lo que la llevó a pasar varias horas durante el día investigando el asunto del dinero. Entonces acá estoy frente a un inciso de ampliación. Están dando más información respecto a lo último que se ha mencionado. Una coma entonces después de gallina. Entonces en el primer caso circunstancial movido, en el segundo caso un inciso de ampliación. Acá sí hay que percatarnos de un pequeño detalle, que estamos frente a una construcción concesiva. Nos damos cuenta de ello por la conjunción concesiva que tenemos al inicio y que separa la oración en dos partes, prótasis y apódosis. La prótasis viene hasta acá. Aunque la desaparición de la niña durante esas horas había alarmado a la familia, que incluso avisó a la policía, coma,
debo separar la prótesis de la apódosis con una coma. Entonces, aquí tiene que haber una coma por exigida por la conjunción concesiva, ¿ya? Luego, en la prótesis veo que hay una oración subordinada de relativo. Esta oración subordinada de relativo también la tengo que separar con una coma. Así que ese que incluso avisó a la policía debe estar separado entre comas. ¿Ok? Entonces, doble razón para que haya coma después de policía. Luego, si sigo leyendo, en la apódosis, en la segunda parte de la construcción concesiva, nos vamos a encontrar con este inciso y con otro inciso más al lado de él. Porque si tú haces el puentecito, su madre Vane se sentó a escuchar con paciencia la maravillosa historia de cómo pone una gallina un huevo. Entonces, la apódosis es esta. Su madre Vane se sentó a escuchar con paciencia, ta, 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 ta. Entonces, lo que está subrayado en celeste y morado vendría a ser un inciso, dos incisos dentro de la apódosis. Información que en este caso gira solo en torno a Vane, ¿no? Su madre Vane, consciente de la excitación de la pequeña por el descubrimiento que acaba de hacer, ese es un inciso. En lugar de reñirla, ese es otro inciso, y por tanto obviamente tiene que estar separado con comas. Así que coma después de Vane, coma después de hacer, coma después de reñirla. Entonces, si contamos las comas, tenemos una de acá arriba, dos después de gallina, 3 después de familia, 4 después de policía, 5 después de Bain, 6 después de hacer y una última después de reñirla. Serían en total 7 comas, ¿ok? Que es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas comas faltan en el siguiente párrafo? Bueno, acá leyendo, bajo el nombre de fotografía academicista, también conocida como fotografía artista o pictorialista, se conoce. Entonces yo puedo hacer un puentecito, ¿no? Obviar información. Podría leer directamente, bajo el nombre de la fotografía academicista, se conoce una serie de intentos de identificación. Entonces, este enunciado, también conocida como fotografía artística o pictorialista, sería un inciso, información incidental que debo separar entre comas. ¿Ok? Entonces, la oración sería bajo el nombre de la fotografía academicista. Se conoce una serie de intentos de identificación artística en la fotografía que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos de ustedes podrían pensar que se debe escribir una coma acá, pero este enunciado que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX está especificando lo anteriormente mencionado. Recuerda que cuando el relativo que está encabezando una especificación no debe haber coma precedente. En cambio, si encabezara una explicación, sí. Como esta es una especificación, no debo escribir coma. Y que trataron de incorporar a esta disciplina, siguen especificando, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay nada más que agregar en esta oración. Solamente son 2 comas las que faltan. Bien, en la pregunta número 8 me piden completar los espacios en blanco con los conectores adecuados. Lo que tengo que hacer en una primera instancia es leer todo el enunciado, así con los espacios en blanco como están. Después de haber leído todo el enunciado y todo el, todo el fragmento y saber el sentido del fragmento, el sentido general, recién analizo las proposiciones que están involucradas en los espacios en blanco. Por ejemplo, para el primer espacio en blanco están relacionadas esta primera proposición que dice que Grilla, que la historia de Grilla se remonta a los tiempos paganos, ¿ok? O sea, a tiempos muy antiguos. Y la siguiente proposición, que es que en siglos más recientes se convirtió en parte de la Navidad. Entonces yo busco la relación entre estas dos proposiciones y me doy cuenta que la relación es de oposición, porque mientras que en una me están diciendo que su historia se remonta a tiempos de antaño, ¿ok? En la otra me están diciendo que en estos siglos más recientes está asociado con la Navidad. Entonces acá hay una relación de oposición. Por lo tanto, para el primer espacio, para este espacio, corresponde un conector adversativo.
bajo a las alternativas y entre las alternativas en la primera columna busco un conector adversativo. Conectores adversativos, sin embargo, aunque y no obstante. No voy a pensar en posteriormente, tampoco en por otro lado. Posteriormente es un conector de secuencia y por otro lado es un conector de distributivo. Conector distributivo. Ahora voy al segundo espacio en blanco, porque me quedan tres opciones. Y aquí se relacionan esta primera proposición que dice, y no solo los niños atraen su ira, porque bueno, nos dijo que en la época de Navidad buscan niños malcriados para comérselos, ¿no es cierto? El tema es que su mal humor siempre está ocasionado por el hambre que tiene. Entonces, dice que no solo los niños atraen su ira. Entonces, acá hay una idea general, la idea de que eh, come otros seres más, no solamente come niños, ¿verdad? Y acá al costado, la siguiente proposición dice, sus dos primeros maridos la tenían tan cansada que se lo devoró. Entonces acá tengo una idea general que me dice que puede comer a otros seres y acá me da un caso concreto, particular, de qué otros seres puede comer. ¿Ok? Entonces, si tengo la relación entre dos proposiciones donde una comunica una idea general y la otra una particular, el conector que debe entrar acá es un conector de evidencia. Entonces voy a la segunda parte de las alternativas y ahí debo buscar un conector de evidencia, entre las que me quedaron obviamente, ¿no? En la B, D y E. Anteriormente no es un conector de evidencia, incluso tampoco. De hecho, en cambio, sí es un conector de evidencia. Profesor, ¿podría haber entrado, por ejemplo? Sí, por ejemplo, sería un buen conector también, pero al primer espacio no podría entrar por otro lado. En ese sentido, la respuesta sería la alternativa B. Bien, en la pregunta 9 también tenemos una pregunta de conectores. Como ven, el enunciado es extenso. Esa técnica de estar leyendo todo el enunciado con la A, luego leer con la B, luego con la C, con la D y con la E, y probar aquella que mejor suena, esa no es una forma eficaz de resolver preguntas de conectores en un examen para Cayetano. ¿Ok? Tener muy en cuenta eso. La forma correcta es leer todo el enunciado, comprender el sentido del enunciado y luego analizar las proposiciones que están involucradas en el espacio en blanco, con el conector que está en el espacio en blanco. Por ejemplo, acá tenemos que las personas que tienen ojos azules o verdes podrían ser menos propensas a sufrir vitiligo. Y por otro lado tenemos que un mayor riesgo de padecer cáncer de piel. O sea, estas mismas personas que tienen ojos claros tienen mayor riesgo de padecer cáncer de piel. Entonces tengo por un lado una buena noticia y por otro lado una mala noticia. Menos propensos, más propensos. Relación, oposición. Tipo de conector, adversativo. Bajo, miro en la primera columna cuáles son adversativos y son adversativos, sin embargo, no obstante y aunque. Claro, el aunque seguramente ya lo descartaste porque como es una conjunción que solamente necesita de una coma antes, entonces como que ya acá no entra. Pero bueno, es un adversativo igual, lo dejamos ahí. Para el segundo espacio en blanco, en cambio, las proposiciones que están involucradas son estas dos, la proposición verde y la proposición azul. Ya se sabía que había una relación entre el vitiligo y el melanoma. Ya se sabía de eso. Entonces los investigadores analizaron también la relación del color de los ojos con el cáncer. Entonces, lo que está en azul se hizo porque ya se sabía lo que está en verde. Entonces, la razón por la que los investigadores analizaron también la relación entre el color de ojos y la posibilidad de desarrollo de cáncer, la razón de ese análisis fue que ya se sabía la relación entre el vitiligo y el melanoma. Entonces, lo que está en verde es la causa de lo que está en azul. Por lo tanto, acá el conector que debo utilizar para encabezar una proposición de causa, ¿no es cierto? Es un conector obviamente causal. En el segundo espacio, entre las alternativas que me quedaron
como viables, que son la B, la C y la E, solamente podría marcar, puesto que es el único conector causal. Ni sí ni no son causales. Así que la respuesta sería la B. En la pregunta 10 nos están dando 5 alternativas, las cuales tienen el mismo contenido, solo que varían los conectores con los cuales están relacionando las proposiciones del fragmento. Lo que hay que hacer en este tipo de preguntas no es leer cada fragmento y aquel que me suena más bonito es la respuesta. No. Lo que tenemos que hacer es agarrar una de las alternativas, alguna, la que tú quieras. Puede ser la A, la B, la que tú quieras. ¿Ya? Yo voy a agarrar la A. Este es el enunciado de la A. Una vez que tengo el enunciado, porque el contenido es el mismo en las 5 alternativas, lo único que varía son los conectores. Identifico los conectores. Ya los identifiqué. Y ahora imagino que no están, porque recuerda que es muy probable que esos conectores sean distractores. Entonces yo voy a imaginar que son espacios en blanco. Entonces convierto la pregunta al formato de oraciones incompletas. Entonces voy a deducir los conectores que deben entrar en el espacio en blanco. Fíjate que acá nos vamos a percatar de algo interesante. La primera oración comunica que a partir del siglo XIX vinieron eh, de diferentes países al Perú. Vinieron personas de diferentes países al Perú. Y luego dice, la migración no explica completamente la complejidad de la sociedad peruana. Fíjate acá, la migración no explica completamente la complejidad de la sociedad peruana. Son dos ideas diferentes. Entonces, eso significa que acá, en este espacio en blanco, debe haber un conector. Ahí falta un conector. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, de esto si es que tú lees el enunciado, analizas el enunciado libre de los conectores que te están proponiendo. ¿Ok? Luego, analicemos el primer espacio en blanco, ¿no? Si analizamos el primer espacio en blanco, nos percatamos de que ese conector no, no tendría que haber ningún conector allí si es que lo único que quieres comunicar es que a partir del siglo XIX el Perú ha recibido gente de muchos países. Esa es la idea. Para comunicar esa idea no necesitas ningún conector. ¿Por qué? Porque aquí después de europeos, aquí va a entrar un conector que va a relacionar toda la primera oración con la segunda. Entonces ya este conector no tendría sentido. Lo único que necesitas ahí es escribir este a partir del siglo XXI, que como es una referencia temporal, si algo exigiría es un conector también temporal. Entonces al primer espacio en blanco, un conector temporal. Pero otro conector que cae acá de Maduro me parece que es el tercero. Fíjate que acá es un inciso, ¿no? La migración no explica completamente la complejidad de la sociedad peruana. Entonces acá están hablando de la migración. Es un inciso que da información solamente de la migración. Y dice, a pesar de su evidente importancia. Está perfecto. A pesar de su evidente importancia, pese a su evidente importancia. Entonces ese conector que está ahí está bien puesto. Ese es un conector concesivo. Entonces creo que queda claro que al primer espacio debe entrar un conector temporal y al tercer espacio uno concesivo. Ya, eso está cantadito. Ahora analicemos las proposiciones involucradas en el segundo espacio en blanco, entre europeos e inmigración. Acá, ¿qué tipo de conector debe entrar? Para eso analizo las proposiciones que están adyacentes al espacio en blanco. Y la primera proposición es efectivamente esta, en la que dice que mucha gente, muchos países llegó al Perú. Y la segunda es esta, que la migración no explica completamente la complejidad de la sociedad peruana. Entonces, si ustedes se percatan, hay una relación de oposición. O sea, por un lado dices que el Perú ha recibido contingentes provenientes de la China y por otro lado dices que esto no explica completamente la complejidad. O sea, esa migración no explica la complejidad de la sociedad peruana. Relación de oposición. Tipo de conector adversativo. Para el segundo espacio.
Ahora vayamos al último espacio, donde está el sin embargo. ¿Ok? Entonces, analizamos la relación entre la proposición azul y la proposición verde. La proposición azul nos está diciendo que no explica la complejidad socioperuana. Y la proposición verde dice, bastante antes de que los conquistadores llegaran, ya había diversidad cultural en el Perú. Allá, entonces digo que la migración no explica la complejidad de la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque ya antes de que llegaran los españoles, que fueron los primeros que llegaron acá, se entiende, de afuera, ¿no es cierto? Primeros extranjeros, ya antes de que ellos llegaran, ya había diversidad cultural. Entonces lo que está en verde es la razón por la que se afirma lo que está en azul. Entonces, si lo que está en verde es la razón, entonces el conector que debe entrar en ese cuarto espacio en blanco es un conector causal, un conector de causa, un porque, ya que, debido a qué, puesto que. ¿Ok? Si nosotros revisamos las alternativas que nos proponen, la única alternativa que tiene este tipo de conectores para los espacios en blanco asignados, para el caso del primer conector a partir, el segundo, sin embargo, que es adversativo, el tercero, a pesar de que es concesivo, y el cuarto, que es pues, es la alternativa D. Entonces, sé que puede parecer un poco más trabajoso convertir la pregunta eh, de, de buscar cuál de las opciones está utilizando los conectores adecuadamente en una de formato de oraciones incompletas para luego deducir los conectores. Sé que podría ser más trabajoso, pero es más seguro. ¿Ok? Es más seguro. ¿Por qué? Porque si no vas a estar expuesto a tener que resolver al oído o a tener que justificar cada conector en cada alternativa. Entonces, si haces esto, vas a analizar 5 veces. ¿Ok? Son 4 conectores por cada alternativa. Son 20 conectores que vas a analizar. En cambio, acá, cuando tú agarras uno de los enunciados y lo conviertes en una pregunta del formato de oraciones incompletas, analizas 4 veces, una vez para cada conector. En cambio, en el otro caso vas a analizar 20 veces. O sea, es mucho más efectivo, mucho más práctico y obviamente no te expones a los distractores, que es una de las razones por las que muchos chicos se equivocan. La pregunta 11 nos muestra un fragmento, nos piden que lo leamos atentamente, y en las alternativas vemos afirmaciones respecto a la referencia interna que existen entre los pronombres y algunas expresiones al interior del fragmento. Vamos a analizar si son verdaderas o falsas, porque me piden cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. La alternativa A dice, el fragmento presenta solo una elipsis. Si yo analizo, me voy a percatar de que, por ejemplo, acá hay una elipsis de yoga. El yoga es uno de los grandes aportes que ha hecho la India a la humanidad, pero el yoga es un fenómeno complejo y mal comprendido en Occidente. ¿Ok? Otra elipsis está acá. ¿Ok? Y otra elipsis está por acá. Aquí en la última oración, por ejemplo, dice, si en ciertas tradiciones o grupos el yoga es ante todo un sistema de prácticas mágicas, en otras corrientes, por el contrario, el yoga es el medio para realizar la unión del espíritu con el espíritu. Entonces ahí te percatas de que hay otra elipsis. Entonces, decir que el fragmento presenta solo una elipsis es falso. ¿Ok? Su hace referencia al significado. Te percatas a que está el su y es un determinante de significado, pero no hace referencia al significado. Cuando dice su significado ha cambiado, ese su hace referencia a yoga. Entonces, no podría decir que el su haga referencia al significado, hace referencia a yoga. Falsa también. La C. La expresión homólogo erótico hace referencia a yoga. Y homólogo erótico está por acá. Y dice, si existe un yoga ascético,
encontramos asimismo su homólogo erótico. ¿Qué significa? Encontramos asimismo un yoga erótico. Entonces, homólogo erótico, ¿qué sería? Haría referencia no a yoga, sino al yoga erótico. Por lo tanto, esta alternativa también sería falsa. Las palabras espíritu son sinónimas. Vemos que acá, en el final del fragmento, se menciona la palabra espíritu 2 veces. ¿Ok? Bueno, sinónimos son palabras diferentes que tienen el mismo significado. En este caso, la palabra es la misma, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. Una de ellas está escrita con minúscula y la otra está escrita con mayúscula. Por lo que parece que no significan lo mismo. Es la misma palabra con significado diferente. Por el contrario, es el medio, dice en el texto, para realizar la unión del espíritu con el espíritu. O sea, acá se puede inferir que es el espíritu del ser humano con el gran espíritu mayor divino. Por eso es que está escrito con mayúscula, ¿no? Entonces, no, son palabras que es la misma palabra, pero tienen diferentes significados. Así que sinónimas no son. Bueno, no es la A, no es la B, no es la C, no es la D, tiene que ser la E, ¿no? El pronombre subrayado su hace referencia a yoga, como lo habíamos explicado hace un rato. Su efectivamente hace referencia a yoga. Por lo tanto, la respuesta es la E. En la pregunta 12 me piden la oración que presenta el léxico formal. Y la alternativa A tiene dos errores. Delivery, que es un extranjerismo, y hacían, que es una palabra baúl. En la alternativa B no encontramos ningún defecto, de hecho es la respuesta. En el caso de la alternativa C vemos que tenemos la palabra había. La palabra había es un verbo baúl. Entonces el joven inspector señaló que había muchas cuestiones. Ahí está funcionando como el haber impersonal y el haber impersonal es un verbo baúl. En el caso de la D, todas las huellas conllevan a pensar, en lugar de huellas debió usarse la palabra indicios. Esa es una palabra genérica. Como explicamos en clase, la precisión léxica no solo está asociado al uso de palabras baúl, sino al de otras que, sin ser palabras baúl, igual pecan de ser genéricas porque hay palabras más específicas que podrían utilizarse en el contexto. En la alternativa E ocurre lo mismo. La palabra pasó no es una palabra baúl, pero en lugar de este verbo podría utilizarse, por ejemplo, la angustia que sufrió el poeta en su infancia. Entonces igual está incurriendo en una imprecisión léxica. Las cuatro alternativas tienen el defecto de incurrir en una imprecisión léxica. Bueno, la A, además de ello, incurre en un extranjerismo, ¿no? Solo la respuesta es la B. Nuevamente me piden marcar la oración que presente el léxico formal. Analizamos alternativa por alternativa. Claramente en la alternativa A están escribiendo en segunda persona, están tuteando al lector y ese es un rasgo de informalidad. Por lo tanto, no es esa la respuesta. En la alternativa B, aunque es considerada una sustancia segura en Estados Unidos, hay investigaciones que han puesto una sombra de sospecha. Ese puesto que ven acá del verbo poner, ¿no es cierto? Que es considerado un verbo baúl. Entonces acá no deberíamos considerarla como una oración con léxico formal porque tiene una imprecisión léxica. El doctor Blaylock dice que el GMS es sumamente malo para el sistema nervioso, pues estimula de manera excesiva las neuronas hasta provocar su muerte. Entonces, acá hay dos errores, ¿no? Dice y malo, ¿no? Sumamente malo. En la D, este aditivo puede ser encontrado en alimentos congelados, aderezos, bebidas deportivas. No hay ningún problema, todo está bien. Y en el caso de la E, tenemos el verbo baúl tienen, ¿no? Lo aconsejable es evitarlo si se tienen dudas respecto. Entonces, tener verbo baúl, decir verbo baúl, poner verbo baúl, comes, notas, puedes, son obviamente tratamientos en segunda persona que no forman parte del lenguaje formal. Así que la respuesta es la D. Bien, en esta pregunta, que es fija, porque te van a pedir una frase que sintetice el texto o una oración que resume el contenido del texto, esa pregunta de todas maneras va a venir.
¿ya? Entonces, la forma de preguntar puede ser esta, puede ser también cuál es el tema central, cuál es el tema principal, ¿no es cierto? El autor aborda principalmente tal tema, etcétera. Entonces, la idea es que la respuesta a esta pregunta se hace con una frase que resume el contenido de todo el texto, ¿ya? Si lees la alternativa A, por ejemplo, te das cuenta que están hablando de la diferencia y las semejanzas que hay entre el olfato ordonasal y el retronasal. Sí se habla de eso en una parte del texto. De hecho, acá está citada la parte en la que se está desarrollando esta idea. Pero esa es solo una parte del texto, no es la totalidad. La que me parece que tiene un defecto opuesto al de la A, que en la A solamente se aborda una partecita del texto, en la E, en cambio, se sale de los límites del texto, porque dice una minuciosa descripción de nuestra compleja experiencia alimentaria. En el texto no se aborda toda nuestra experiencia alimentaria, ¿no? Entonces aquí se están o sea, sobrelimitando, están extralimitando eh, la información del texto. La alternativa D me parece interesante hasta cierto punto, cuando dice la participación del sentido del olfato, porque efectivamente se muestra cómo el sentido del olfato complementa la experiencia de las papilas gustativas y se convierten en sabor. Esa es más o menos la idea del texto, ¿no? Entonces acá, cuando dice la participación del sentido del olfato, sería ideal que acá aparezca pues en la experiencia del sabor, ¿no es cierto? No en la del gusto, que no es igual, en la experiencia del sabor. Pero acá dice en la percepción del gusto de la comida, o sea, la malogro. Esto nos deja con dos posibilidades de respuesta, la B y la C. Yo las voy a conservar, estas dos alternativas, y voy a citar la primera parte del texto. Sobre todo para mostrar cómo es que la alternativa C, que dice la intervención de la corteza cerebral gustativa en la experiencia del sabor. De hecho, que acá están hablando de la experiencia del sabor. En el texto se está hablando, a lo largo de todo el texto se está hablando de qué es el sabor. El sabor es la fusión entre lo que percibimos con las papilas gustativas, o sea, la lengua, y el olfato retronasal. Eso es lo que nos explican en el texto. ¿Ok? Entonces, que sí hablan de la experiencia del sabor, hablan de la experiencia del sabor. Pero respecto a la intervención de la corteza cerebral, fíjense acá, dice que a las neuronas especializadas, ¿no?, de la corteza gustativa, llegan señales desde la lengua, ¿ok? Después de pasar por el tallo cerebral. Entonces, las señales que llegan de las papilas gustativas hacia el cerebro, ¿ok? Y dice acá, como un inciso, y en la corteza gustativa, o probablemente a lo largo del trayecto hacia la corteza gustativa, se convierten en sabor. Entonces, no es que la corteza gustativa intervenga, sino que la corteza gustativa es el lugar donde ocurre. Es más, el autor no está seguro. No sabe si ocurre en la corteza gustativa o en el trayecto hacia la corteza gustativa, de tal forma que no podríamos decir que la corteza gustativa participe, intervenga de todas maneras. No sabemos si es en ella o no sabemos si es en el trayecto hacia ella. Por lo tanto, la intervención de la corteza cerebral gustativa estaría mal. ¿Ok? Entonces, eso te deja con la única alternativa como respuesta, que es la B, que efectivamente, a lo largo de todo el texto, se trata de explicar, de hecho, acá cuando dice como sostiene la doctora Linda Bartoszuk, y luego el texto es una serie de citas que explican cómo es que el, lo percibido, las señales que envían las papilas gustativas al cerebro, se juntan con las que se envían a través del olfato retronasal para construir una nueva experiencia que se llama sabor. De eso se trata el texto y es lo que nos explican. Por lo tanto, la respuesta es el sabor como resultado de la combinación del gusto con el olfato retronasal. La alternativa B. La pregunta 15 es una de inferencias. Dice, se puede inferir
que el denominado olor posterior se refiere a? Bueno, nosotros sabemos a qué se refiere el olor posterior. Se refiere al olor que percibe el olfato, pero desde el interior de nuestra boca, desde la parte posterior del paladar. Y lo sabemos porque lo hemos leído en el texto. Hay dos referencias. La primera que dice aquí en el texto que los alimentos tienen moléculas volátiles que son forzadas hacia arriba, detrás de nuestro paladar, ¿no es cierto? Y dentro de nuestra cavidad nasal desde el fondo. Otra referencia es esta, olores que cuando comemos llegan a nuestra cavidad nasal desde atrás. Entonces, sabemos la respuesta. Buscamos entre las alternativas y como ven, acá en la E dice a los olores que llegan a la cavidad nasal desde detrás del paladar. Profesor, esa alternativa, la E, no es una afirmación literal. No, no es literal. Más bien es una paráfrasis. Está diciendo lo mismo que está dicho en el texto, pero con otras palabras. Y habíamos explicado en clase que las paráfrasis también califican como una inferencia. La respuesta es la E. En la pregunta 16 me piden una afirmación incompatible. Es incompatible aquello que va contra lo afirmado en el texto. Leo la alternativa A y dice el olfato ortonasal tiene receptores diferentes a los del olfato retronasal. Yo recuerdo un fragmento, un pasaje del texto en el que nos hacen una comparación entre ellos. Y al final nos dicen, sin que importe que ambos sean detectados por los mismos receptores. Entonces, esta última parte me está mostrando que el olfato ortonasal y el olfato retronasal tienen los mismos receptores. Y acá en la alternativa A me dicen lo contrario, que tiene receptores diferentes. Por lo tanto, la alternativa A estaría yendo en contra de lo afirmado en el texto, sería una afirmación incompatible. Si en el examen te pasara esto, que tú estás seguro de que la alternativa A es ya una afirmación incompatible, no tienes la necesidad de ver la B, la C, la D o la E, porque acá no es que en este tipo de preguntas por una afirmación compatible o incompatible vas a encontrar dos respuestas y tengas que escoger una que es mejor. Eso solamente aplica cuando la pregunta te pide cuál es mejor, por ejemplo, cuál de las alternativas resume mejor el texto. Entonces, bueno, ahí se espera que haya dos opciones que sean válidas, pero que una de ellas lo hace mejor. Pero en este caso no. En este caso las alternativas siempre van a ser una afirmación incompatible y las otras cuatro son compatibles. Si ya tienes la incompatible en la A, ya la identificaste, ya no leas las demás. Tienes que ganar tiempo. En este caso la respuesta sería la A. Este tipo de preguntas yo recomiendo que se respondan antes de mirar las alternativas. Los distractores pueden conducirte al error fácilmente. Entonces acá nos dicen, a partir de lo afirmado en el texto, cabe inferir que si un comestible, un alimento, fuera percibido solo por las papilas gustativas, entonces ya acá voy dibujando posibles respuestas, ¿no? Yo sé que el sabor es una experiencia que tiene dos partes. Por un lado, la experiencia de las papilas gustativas, o sea, el sentido del gusto, y por otro lado, el olfato retronasal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si el comestible, el alimento que voy a ingerir, solamente puede ser percibido por las papilas gustativas? Entonces, obviamente, a ver, pienso en una respuesta. Nuestra experiencia alimentaria con tal comestible estaría incompleta. Claro, porque nuestra experiencia alimentaria completa es la del sabor, en la que se junta la experiencia de las papilas gustativas con la experiencia del olfato retronasal. Entonces, al no participar el olfato retronasal, nuestra experiencia alimentaria con ese comestible estaría incompleta. Esa es una respuesta, por ejemplo, ¿no? Otra respuesta, no podríamos experimentar el sabor con dicho comestible. Creo que esta es la más obvia, ¿no? Claro, si solamente voy a percibir a través de las papilas gustativas, entonces no voy a poder experimentar el sabor con ese comestible.
solamente estaría experimentando el gusto. ¿Ok? Otra posible respuesta, las neuronas especializadas de la corteza gustativa no dejarían de percibirlo. Claro, esta ya es un poquito más rebuscada, por así decirlo, porque efectivamente la corteza cerebral gustativa percibe la experiencia de las papilas gustativas, pero en la experiencia completa del sabor, las papilas gustativas solamente aportan una parte mínima de esa experiencia. La mayor parte viene de la experiencia del olfato retronasal. Entonces, obviamente, esta también podría ser una respuesta. Responder esta pregunta antes de mirar alternativas nos da una noción de cómo podría ser la respuesta. Nos ayuda. Y a veces, esa respuesta que das o esas respuestas que das, las vas a encontrar en alternativas. Entonces, se te va a hacer mucho más fácil identificar la respuesta. En este caso, por ejemplo, la alternativa B, que dice no podría participar en la experiencia de sabor, se parece mucho a esta que dice no podríamos experimentar el sabor con dicho comestible, ¿no es cierto? Entonces, como que haber respondido la pregunta con anticipación me facilita la identificación de la respuesta. ¿Ok? De repente a alguno de ustedes les puede ayudar esta técnica de anticipar respuesta antes de mirar las alternativas. Nuevamente tengo una pregunta que puedo anticipar, cuya respuesta puedo anticipar. Cuando dice es posible afirmar que resulta preferible el término sabor en vez de gusto, ¿por qué? Bueno, esa respuesta la podemos dar nosotros mentalmente. Y es mejor que la demos antes de mirar las alternativas. Entonces, una posible respuesta sería que el sabor es una experiencia más compleja que la del gusto, ¿no? Es más completa, también podríamos decir, ¿no? Obviamente toma en cuenta la realidad, porque en la realidad esa experiencia es mucho más que solo el gusto. Otra respuesta que podríamos dar es que las papilas gustativas no son las únicas que participan en la experiencia de sabor. Por eso es que no podríamos decir que esto es gusto, ¿no? Porque si fueran solamente las papilas gustativas, entonces le llamaríamos gusto. Pero como no son solo las papilas gustativas, entonces le llamamos sabor, ¿no? Por esto, porque no son las únicas que participan en la experiencia de sabor. También están las señales que envían a través del olfato retronasal. Que el gusto es solo una parte mínima del sabor, también, ¿no? El sabor es el todo, el gusto es una parte, ya está. En realidad, lo que tú respondas te va a ayudar. No tienes que dar tres respuestas, puedes dar una sola, pero esa sola respuesta que des, que anticipes, te va a ubicar y te va a dar mayores expectativas de éxito cuando mires las alternativas. Entonces, al momento de mirar las alternativas, ya uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que incluso hay como cierta equivalencia entre las afirmaciones que uno ha dado antes y la que está en las alternativas, ¿no? La experiencia descrita en el texto no es producida solo por las papilas gustativas. ¿Ven? Por lo tanto, la respuesta es la D. La pregunta 19 insiste en el tema central del texto. Dice, el texto trata principalmente acerca de. Rápidamente, con el texto al frente, nos percatamos de que esta afirmación, sin embargo, hay otra forma de estrés, el llamado estrés crónico, especifica lo que en un inicio se empezó diciendo. Al inicio hablaban del estrés, pero hablan de un estrés bueno. Pero eso es solamente como una introducción. Sobre lo que realmente quiere hablar el autor es sobre el estrés crónico. Pero una vez que menciona el estrés crónico, vuelve a especificar el tema mencionando que hay formas de contrarrestar ese estrés crónico. ¿Ok? Y las dos formas son utilizando fármacos o a través de técnicas de control. Luego, a lo largo del texto, el autor hace un despliegue de esas técnicas de control. Se concentra en las técnicas de control. Dice algunas de estas estrategias y menciona, suprimen directamente la respuesta del cuerpo a este tipo de estrés. O sea, cuando dice alguna de estas estrategias se está refiriendo a las técnicas de control.
Entonces, fíjense cómo va especificando el tema, ¿no? Primero habla del estrés bueno como una introducción, pero en realidad de lo que se va a hablar a lo largo de todo el texto es del estrés crónico. Una vez que ya definió su eje temático, que es el estrés crónico, lo especifica aún más porque dice que hay formas de contrarrestar estos efectos adversos del estrés crónico y se puede hacer a través de fármacos o a través de técnicas de control. Y de esas dos formas de contrarrestar los efectos adversos del estrés crónico, el autor desarrolla solo las técnicas de control. Porque dice, algunas de estas estrategias, se refiere a las técnicas de control, por ejemplo, suprimen directamente la respuesta del cuerpo a este tipo de estrés, elevan el sentimiento de control y previsibilidad y nos hacen notar la distancia que podemos asumir acerca de nuestras condiciones y hábitos de vida. Entonces, eso es todo el texto. Si me preguntan acerca de qué trata el texto y me dan estas alternativas, pues está claro que estamos hablando de el estrés crónico, efectivamente, pero sobre todo de las formas como se puede combatir ese estrés crónico. Y eso está en la alternativa del estrés crónico y de cómo contrarrestarlo. Se podría especificar aún más este tema, porque ni siquiera es que estamos hablando de cómo contrarrestarlo en general, sino a través de ciertas estrategias, ¿no es cierto?, que son ajenas al uso de fármacos. Bueno, esta pregunta estaba fácil. Vean que acá las alternativas, la alternativa A dice, los peligros que hoy enfrenta el hombre, eso es cierto, se habla, pero en una parte del texto, ¿no? De las estrategias para combatir todo estrés, no solamente el estrés crónico. De la utilidad de la meditación y el ejercicio, sí, pero eso es solamente una parte, ¿no? No es la totalidad. De la necesidad de promover el buen estrés, eso es solo la introducción. Solo en la introducción se habló del buen estrés. Así que la respuesta es la D. La siguiente pregunta dice que se puede inferir que lo que actualmente nos provoca estrés crónico. Bueno, en el texto sale, ¿no? Sale explícitamente qué nos produce estrés crónico. Los embotellamientos, fechas de entrega, hipotecas, inversiones fallidas. Y al final hace un comentario, ¿no? Vale la pena recordar que todo es parte del mundo que hemos construido. Entonces, se puede inferir que lo que actualmente nos provoca estrés crónico tiene que ver con cuestiones propias de nuestras actividades cotidianas, puede ser, ¿no es cierto? Eh, lo que actualmente nos provoca estrés crónico son eh, experiencias que están vinculadas con nuestra necesidad económica, por ejemplo, podríamos inferir eso, ¿no? Porque fechas de entrega, ¿por qué tienes fechas de entrega? Porque estás trabajando, ¿no es cierto? Inversiones fallidas, porque has invertido, porque querías ganar, es una necesidad económica, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, miremos las alternativas. Y como podemos ver, en la alternativa C dice, está asociado con el mundo que hemos creado, ¿no? ¿Se fijaron? Que todo es parte del mundo que hemos construido y acá dice que está asociado con el mundo que hemos creado. Profesor, esa es una paráfrasis. Ya lo dije anteriormente, las paráfrasis deben ser consideradas como inferencias. ¿Por qué? Porque la paráfrasis es una interpretación a partir de lo que se dice en el texto. Es una interpretación simple, elemental, pero no deja de ser una interpretación y toda interpretación válida a partir de los datos del texto es una inferencia válida. Me piden un enunciado incompatible, ya sabemos que el enunciado incompatible es aquel que va contra lo afirmado en el texto. Eh, ¿El buen estrés se obtiene al subir a un emocionante juego mecánico? Sí, eso se dijo en el texto. El buen estrés consiste en una sensación agradable de experimentar, también se dijo en el texto. Que el buen estrés libera dopamina en las vías cerebrales del placer, también se dijo. Que el buen estrés constituye un requisito necesario para el estrés crónico. Ahí yo quisiera que volvamos a leer este fragmento, ¿no? Esta sensación agradable o buen estrés es lo que conocemos como estimulación y hasta pagamos por experimentar. Sin embargo,
hay otra forma de estrés, el llamado estrés crónico. Entonces, no hay una relación de que el estrés bueno sea un requisito para el estrés malo. No, el estrés bueno va por la derecha y el estrés malo va por la izquierda. ¿Ok? Son dos tipos de estrés. Ahí dice, hay otra forma de estrés. Entonces no podría afirmar lo que está diciendo la D, que el estrés bueno o el buen estrés constituye un requisito necesario para el estrés crónico. No, no es un requisito necesario. Uno podría tener estrés crónico y no haber tenido buen estrés o estrés bueno. ¿Ok? Entonces la respuesta obviamente sería la alternativa D, porque la E dice que el buen estrés se genera por una emoción de intensidad adecuada, que también es cierto y se ha dicho en el texto. En la pregunta 22 nuevamente aparece esta que yo recomiendo responder antes de mirar alternativas. Si pudiéramos ser capaces de dar la valoración adecuada a los agentes estresantes, entonces, yo sé qué puede pasar si es que le damos la valoración adecuada a los agentes estresantes. ¿Ok? ¿Qué podría pasar si nosotros valoramos adecuadamente esos agentes? Porque la idea no es evitarlos a toda costa, ¿no? Sino valorarlos adecuadamente. Lo primero que pasaría, si nosotros aprendemos a valorar los agentes estresantes en su justa medida, entonces no padeceríamos estrés crónico, ¿no? No nos estresaríamos crónicamente porque no cumplimos con una fecha de entrega, por ejemplo, ¿no? Otra conclusión que podríamos sacar, otra inferencia, sería pues que aprovecharíamos los beneficios del buen estrés, ¿no? Porque claro, el estrés no hay que evitarlo. El buen estrés es bueno. Entonces, si nosotros vamos a valorar positivamente el estrés, entonces nosotros haríamos lo posible por tener estrés, pero del bueno, ¿no? Y otra posible conclusión sería pues de que no necesitaríamos fármacos contra el estrés. Claramente, ¿no? Claramente. Porque si nosotros vamos a valorar adecuadamente, vamos a decir, no, esto sí puede generarme estrés. Lo que me percibe un león sí puede generarme estrés. Un- la posibilidad de un accidente me puede generar estrés. Está bien. Pero una fecha de entrega no me puede generar estrés crónico, ¿no? Entonces, si es que yo aprendo a valorar adecuadamente, entonces no voy a incurrir, no voy a caer en el estrés crónico porque esos estímulos que realmente podrían producir un estrés crónico están muy alejados de nuestra realidad. Que nos persigan los leones es algo muy difícil, poco probable. ¿Ok? Entonces, en tal sentido, estaremos alejados del estrés crónico y por lo tanto estaremos alejados de los fármacos contra el estrés. Bien, tres posibles respuestas que no estoy diciendo que estas tres de todas maneras me vayan a conducir a la respuesta. Puede ser que no, incluso que sea una cuarta conclusión la que encuentren alternativas. Pero ya me dan una idea de más o menos qué forma debe tener esa respuesta. ¿Ya? Hacer esto mentalmente y hacerlo rápido es lo que se busca, es el ideal, ¿no? Bueno, vemos las alternativas y bueno, ahí está, pues, ¿no? Podríamos controlar el estrés crónico. La B, ¿no es cierto? Es más fácil identificar la respuesta cuando se ha anticipado respuestas. Es un buen hábito, a ver si lo practica. Nuevamente, la pregunta por el tema central es una pregunta fija, practíquenla mucho. El autor se refiere principalmente a qué. Nosotros podemos ver que en el texto se habla de la frenología de Gall, pero la frenología de Gall no es el tema, ese es el eje temático. En la primera parte se habla de quién fue su fundador, en qué consistía, cuál fue su éxito, cómo influyó en las ciencias y en las humanidades, cuáles fueron sus aciertos, qué cosas afirmaba, ¿ok? Y en la segunda parte nos mencionan los errores en los que ha incurrido la frenología de Gall. Entonces, siendo así, los dos subtemas serían lo positivo arriba y abajo lo negativo de la frenología de Gall.
Por eso es que es muy obvio que entre las alternativas destaque la alternativa A, que dice que se refiere a los aciertos y los errores de la frenología de Gol. ¿Ok? Que es la respuesta. Ahora, si alguno de ustedes dudó con la alternativa C, que me parece que es bastante viable, ¿no es cierto? O la B, pues vamos a analizarlas, ¿ok? Punto por punto. En el caso de la B, tenemos que la influencia de la frenología en la neurociencia no se manifiesta en el texto. En el texto dicen que la neurociencia actual afirma sin temor un par de ideas que estarían en contra de lo que decía la frenología de Gol. Por lo tanto, no es que haya influenciado la frenología en la neurociencia, ¿no? No ha influenciado. Al contrario, la neurociencia está desautorizando a la frenología. Para el caso de la alternativa C, decir que el tema del texto o que se refiere principalmente al fracaso de la frenología como una nueva ciencia del cerebro, esto del fracaso sería solo la mitad del texto. La primera parte del texto, que es informativa, expositiva y que además muestra los aciertos y el éxito de la frenología, no estaría siendo tomada en cuenta en esta alternativa, solamente una de las partes. D. A la crítica de la frenología al pensamiento psicológico dualista. Es cierto, la frenología criticó el pensamiento dualista, pensamiento psicológico dualista, se aisló, se apartó de él, ¿no es cierto? Pero eso es solo una parte del texto, pues. Cuando tú quieras responder esta pregunta por el tema, tienes que responder con todo el texto, no solo con una idea de las que hay ahí en el texto. Y finalmente, al mérito del concepto frenológico de especialización cerebral. También esta especialización cerebral es solo una de las ideas de la frenología, por lo tanto es solo una de las ideas mencionadas en el texto. La respuesta es la A, por lo ya explicado. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con lo aseverado en el texto? Citamos esta parte del texto en la que dice que la frenología no solo se distanció del pensamiento dualista preferido, que separaba completamente la biología de la mente. Por biología debe entenderse pues el cerebro, ¿no? Separaban lo biológico de la mente, separaban al cerebro de la mente. Esa era la postura preferida en el tiempo de eh, la frenología. ¿Ok? Entonces, cuando me piden señalar una afirmación incompatible, es fácil darnos cuenta que la alternativa B, que dice el enfoque dualista de la frenología, sostuvo la separación de cerebro y la mente. No, al revés, la frenología se distanció. Acá dice, no solo se distanció, eso significa que sí se distanció del pensamiento dualista. Entonces, afirmar que la frenología tenía un enfoque dualista que separaba el cerebro de la mente, eso obviamente es incompatible con lo afirmado en el texto. Todo lo demás se afirma. La alternativa A, que dice la frenología tuvo una influencia intelectual significativa en parte del siglo XIX. En el texto dice en la mayor parte del siglo XIX. Bueno, en la mayor parte equivale a en parte, ¿no? Entonces, la alternativa A no deja de ser verdadera. Goll afirmaba que las facultades mentales dependían del tamaño de los órganos. Sí, esa fue una de las razones justamente del fracaso de la frenología. Para la frenología, el cerebro es un agregado de órganos con distintas facultades. Igual. Y lo último, Gold sostuvo que los órganos eran identificables por protuberancias en el cráneo. Eso era lo más gracioso, ¿no? Fue la razón claramente de su fracaso. Bien, entonces la respuesta, obviamente la B, porque la frenología no tuvo un enfoque dualista. De acuerdo con la frenología de Gold, se infiere que habría proporcionalidad entre cerebro y mente. Claro, no había una diferencia entre cerebro y mente, más bien había una correspondencia entre el cerebro y la mente, ¿no? Tal como lo afirma la frenología de Gold. Ahora, ¿por qué habría esa proporcionalidad? Porque, por ejemplo, Gold decía que dependiendo del tamaño de los órganos, podía cierta facultad mental
tenerse más desarrollada en un ser humano, ¿no? Y que esas protuberancias en el cráneo eran símbolo de un mayor desarrollo de ciertas facultades. O sea, había correspondencia entre el tamaño, por ejemplo, del cerebro y la intensidad, fuerza de una facultad mental, ¿no? Entonces, posibles respuestas. Por ejemplo, eh, se infiere que habría proporcionalidad cerebralmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se distanció de la postura dualista, que manifestaba que la mente y el cerebro no tenían ningún vínculo, ninguna correspondencia, ¿no? Más bien afirmo lo contrario, que sí había correspondencia. Esa es una respuesta fácil, si se quiere, ¿no? Esta es la que acabamos de mencionar hace un rato, ¿no? Que el tamaño de cada órgano cerebral era proporcional a la fuerza de ciertas facultades mentales, ¿no? Había relación, había correspondencia entre el tamaño del cerebro o de ciertas partes del cerebro con ciertas facultades mentales. Entonces, cuando miro las alternativas, ya se me hace más fácil, ¿no? Claramente, por ejemplo, la C está como parafraseando la segunda respuesta que hemos dado, que el tamaño del órgano cerebral indicaba el poder de una facultad mental, ¿no es cierto? Claro, porque recuerdas que el cerebro como que estaba dividido, eh, era un agregado de órganos, decía, o sea, era como que una suma de varios órganos, ¿verdad? El tamaño de un órgano cerebral indicaba el poder de una cierta facultad mental, ¿no? Entonces la alternativa sería la alternativa C.